Esta noche en A Dos Voces, el Día M. No tengo miedo de ir preso. Estoy dispuesto a ir preso si la justicia cree que tengo que ir. No tengo miedo que me maten. Estoy dispuesto a dar la vida si es necesario por los trabajadores. Día M, el día de la marcha de Moyano, el día obviamente de la respuesta de Macri, que va a estar en instantes aquí en A Dos Voces. Está el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, la voz del gobierno. En instantes le responde a Hugo Moyano, aquí en A Dos Voces. En instantes con Jorge Triaca. Y obviamente vamos a tener todas las voces, también la gente que participó de la convocatoria. Fue una convocatoria masiva, más allá de los números, y de 400.000, 100.000, 150.000. Es una convocatoria masiva, una convocatoria que habitualmente no se ve, o hace tiempo que no se ve en las calles de la ciudad de Buenos Aires, con un Hugo Moyano que aplicó su vieja metodología, ¿no? Entró con un quiebre con el presidente, en este caso Mauricio Macri. Ocurrió en su momento con Carlos Menem, ocurrió con Fernando de la Rúa, la famosa Banelco. No ocurrió con Néstor Kirchner, pero sí ocurrió con Cristina Fernández de Kirchner, y ahora con Mauricio Macri. Obviamente una movilización que tiene muchas aristas. A ver, la primera, esto es cierto, Moyano ganó la calle. Es que es el lugar donde mejor se mueve. La movilización fue muy importante. Obviamente el gobierno tiene otra lectura, pero está claro que la movilización fue importante, heterogénea. Parecería que, digamos, algunos que fueron a la marcha fueron por otros temas, lo que planteó Hugo Moyano, pero hubo mucha gente y una movilización realmente importante. Ahora, el otro tema de Moyano, los límites que tiene Moyano. Está claro que hay un límite político, ¿no? El tema de que no haya participado la CGT, los grandes gremios, esto le limita políticamente después de la marcha. O sea, la marcha fue exitosa, pero podríamos decir que flojo en política, en el sentido de que el resto de los gremios se abrieron y básicamente dos gremios que son importantes, ¿no? UTA y ferroviarios, o sea, todos los gremios son importantes, pero UTA y ferroviarios, por la posibilidad de hacer un paro futuro al gobierno. De hecho, el propio Moyano, sabiendo estos límites, no habló de paro, más allá de que había sectores, organizaciones que marcharon con el objetivo de que, bueno, se fije un paro, o por lo menos se mencione. Moyano ni habló de ese tema. El otro tema es el límite de carácter judicial, ¿no? Moyano, reiteramos, una gran marcha. Hay otro tema que fue todo pacífico, esto es muy importante, pero dedicó buena parte del discurso a lo que quería el gobierno, que hablara del tema judicial. Buena parte, habló más del tema judicial que del tema social, del tema económico, del problema de los trabajadores, ¿no? Evitó los políticos K en el escenario. No había nadie, sí, algunos gremios afines a Cristina, pero bueno, tienen su propia entidad, como es CTA de Yasky. No había personajes que sí fueron, ¿no? Una reciclaje realmente increíble. Estaba, por ejemplo, Máximo Kirchner, estaba Sabatella, estaba Aníbal Fernández, toda una suerte de mezcla. Estaba Zaffaroni, estaba Ebe Bonafini, pero quedaron afuera. No subió nadie al escenario. Esto es un punto de Hugo Moyano. El otro tema. Ahora vamos a tener la respuesta oficial del gobierno a través de Jorge Triaca. Pero en principio, todo indicaría que Macri va a redoblar la apuesta. Hoy viajó, se alejó del escenario de la 9 de julio. Primero inauguró algo vinculado al Grupo Los 20, después viajó a Entre Ríos, inauguró una serie de obras. La información que tenemos que en el transcurso de todos esos viajes, culebras y centellas, ¿no?, salían de la boca de Macri hacia Hugo Moyano, y todo indicaría que la apuesta se va a redoblar y que el tema en los próximos días va a ser la empresa de correo OCA.
en la cual tiene una intimación. Este es un tema realmente importante. Y el otro punto, ¿no?, que hay que evaluar a partir de ahora. ¿Se va a agudizar el enfrentamiento? O sea, ¿o se va a abrir algún canal del diálogo? Todo indicaría de que el diálogo está cerrado por ahora. Todo indicaría de que el diálogo está cerrado. Lo vamos a hablar con Jorge Triaca. Vino de la Casa Rosada acá para fijar la posición del gobierno y responderle de alguna manera a Hugo Moyano. Ahora, Marina, nosotros estuvimos en la marcha y tenemos una visión, el lado B de la marcha de Hugo Moyano hoy, ¿no? Sí, Marce, la marcha desde adentro. Estuvimos ahí con la cámara de A Dos Voces recorriendo esta larga, multitudinaria marcha por dentro. Mira. Habló Moyano, está Jorge Triaca, ministro de Trabajo del Gobierno. ¿Cuál es la respuesta del Gobierno, ministro, a Moyano? Marcelo, nosotros creemos que más allá de la movilización, lo que tenemos que discutir es una agenda de transformación en la Argentina, que lo venimos haciendo sector por sector, en la que nos planteamos de qué manera podemos generar más oportunidades de desarrollo de inversiones, más oportunidades de puestos de trabajo, de qué manera podemos producir más e incluir cada vez más a argentinos a soluciones a través del trabajo. Nada de esto pasó hoy. No hubo ninguna propuesta, no hubo ninguna idea sobre cómo resolver los problemas argentinos y vimos muchas caras que la mostraban recién en ese video de muchos de los que condujeron la Argentina en los últimos años y que no resolvieron los problemas. No hicieron nada por resolver la... Bueno, claramente había muchos dirigentes que tuvieron responsabilidades en la gestión anterior y que no han resuelto estas cuestiones. Entonces me parece que ahí muestra que esta era una movilización con una mezcla bien extraña, un mosaico raro, en el que muchos de los que tenían diferencias hace algún tiempo atrás hoy estaban juntándose, más que nada por una agenda personal, no por una agenda colectiva y una agenda que refleje los problemas de los trabajadores en la Argentina. Ahora, Moyano, si bien utilizó buena parte del discurso para hablar del tema judicial, dijo que tenía pelota, que se iba a bancar todo, también fue muy duro, dijo que ustedes eran gorilas, que era un gobierno que no representaba a los trabajadores y que las cosas andaban mal. A ver, primero de todo, no hay que ser el más valiente ni el que tenga
más cojones para enfrentar una situación judicial, sino que hay que dar respuesta a esto. En una Argentina que es una república, que divide sus poderes, ante cualquier mandato judicial, lo que nos dio el presidente como mandato es que todos en la Argentina tienen que dar respuestas a la justicia cuando se lo demande. Y eso genera que no haya impunidad para nadie. Nadie tiene coronita aquí en la Argentina. Entonces, me parece que eso es un primer desafío. ¿Usted quiere decir, perdón, que no es cuestión de tener huevos, sino que hay que responderle a la justicia? Ni de hacer ninguna movilización, ni tener ninguna conducta extorsiva, ni tener ninguna conducta de condicionamiento cuando uno tiene que responder ante la justicia. La segunda cuestión que me parece es que este es el gobierno que más ha invertido en cuestión social, en todo lo que tiene que ver con la cobertura de aquellos que más lo necesitan. Hemos resuelto muchísimo de la agenda de los trabajadores que se venía planteando durante muchos años en el gobierno anterior y no se ha resuelto, como por ejemplo el mínimo no imponible de ganancias, el tema de las escalas, cómo se ha resuelto la reparación histórica de los jubilados, cómo hemos avanzado en la cobertura de los monotributistas que reciben hoy la asignación por hijo. Hemos cerrado más del 95% de las paritarias de manera de ir bajando los niveles de tensión y de conflictividad que ha tenido Argentina. Ahora, las cuestiones personales, las cuestiones individuales de algunos dirigentes no pueden ser motivo de prebenda, no pueden ser un motivo de privilegio en la Argentina que queremos construir. ¿Esta marcha fue una extorsión al gobierno? A ver, lo que yo creo que claramente manifestaba intereses individuales, intereses particulares, porque cuando uno ve cuál era la agenda de predisposición al diálogo que tiene el gobierno, cuáles son los puntos que se señalaban ahí, fíjese usted, en los últimos 16 meses ha crecido el empleo en la Argentina, el empleo registrado. En el último año los salarios han crecido por arriba de la inflación en 3%. ¿Están los problemas resueltos en la Argentina? No, por supuesto que no, Marcelo, hace falta mucho por hacer y tenemos que seguir consiguiendo que la Argentina se desarrolle todo el sistema productivo para que genere más inclusión a través del trabajo de los trabajadores. Pero hay que debatir de qué manera podemos tener un blanqueo ordenado, de qué manera le podemos dar instrumentos a los trabajadores a partir de la capacitación, de la formación profesional, pero nada de eso se dijo hoy en esta movilización. ¿No? Vamos a escucharlo a Moyano, un resumen de lo que dijo Hugo Moyano hoy ahí en la 9 de julio. No estoy implicado en ningún tema de corrupción por ahora, en ninguna denuncia. Pero les quiero aclarar lo siguiente a propios y extraños. Si tuviera un problema, tengo la suficiente pelota para defenderme yo solo, compañeros. Los gorilas no pueden estar más en la conducción del país porque nos quieren quitar la dignidad a los hombres de trabajo y no lo podemos permitir jamás. No venimos a amenazarlo, no venimos a decir, como algunos dicen, que somos antidemocráticos. No somos desestabilizadores, no. Somos hombres y mujeres de trabajo que venimos a decirle al gobierno, señores, no sigan aplicando políticas que no solamente hambrean a la gente hoy, sino que hambrean el futuro de nuestros hijos porque están hipotecando al país, compañeros. No tengo miedo de ir preso. Estoy dispuesto a ir preso si la justicia cree que tengo que ir. No tengo miedo que me maten. Estoy dispuesto a dar la vida si es necesario por los trabajadores. Bueno, ¿usted lo quiere meter preso a Moyano? A ver, Moyano, como cualquier otro en la Argentina, ante un requerimiento de la justicia tiene que dar respuesta, porque, vuelvo a decir, esta es una Argentina en la que tenemos que discutir de qué manera resolvemos el problema de la impunidad, de que ha habido tantos años en la Argentina, y lo tenemos que resolver de una manera de un debate de fondo. Por eso, hoy las declaraciones de Moyano a mí me parece que son razonables en el sentido que da respuesta a la justicia, pero no necesita hacer ninguna movilización para dar ese mensaje, ¿no? ¿Le llamó la atención de que buena parte del discurso de Moyano hablara de su situación personal y el tema de la justicia? Me parece que esa parte del discurso claramente iba en respuesta a lo que está en debate hoy, pero también me parece que refleja el origen de la movilización, digamos, porque esta movilización se plantea en un momento donde es reclamado por la justicia para dar respuesta sobre muchas de las acciones que han venido teniendo a cabo en la órbita que él lo rodea, ¿no? Moyano hace 15 días estuvo acá y él dice, no, esto es una reacción a una persecución del gobierno porque ellos no acompañaron la reforma laboral.
Pero no es así, Marcelo. Fíjese usted que cuando discutimos todo lo que tenía que ver con el proyecto de ordenamiento laboral, no solamente participaron los 3 representantes del triunvirato de la CGT, que uno es muy cercano y estuvo hoy en el palco, sino también que muchos de los letrados que estaban en eso, en este caso el hijo de Moyano, Hugo Moyano hijo, que es el letrado del gremio, también participó en la discusión y hizo propuestas y se modificaron algunas de las cuestiones a partir de recomendaciones y sugerencias que él planteaba. Entonces, esto nos resulta extraño. Ahora bien, cuando tienen un problema que está vinculado a alguna empresa particular, de repente otro de sus hijos empieza a decir que está en contra del ordenamiento laboral, mientras uno de ellos está sentado en la mesa discutiéndola, ¿no? Entonces ahí me parece que hay contradicciones. ¿A qué empresa se refiere usted? OCA. Ajá. Ahora hay una intimación sobre OCA. ¿Esto indica entonces que puede haber una escalada? A ver, OCA, como cualquier otra empresa, tiene que cumplir con pagar los impuestos. Tiene una deuda, hay un concurso, la FIP le ha hecho un reclamo y espero que lo cumpla. ¿El gobierno tiene información? ¿OCA es de Moyano? A ver, lo que yo tengo certeza es que OCA es de Patricio Farcú, que está concursada, que el gremio ha hecho cuestiones en OCA como fue la administración en el último año, que eso no es habitual ni es una conducta habitual en ningún gremio ni que tenga la administración de una empresa sobre la cual tiene un convenio o tiene una actividad relacionada. Y eso resulta como mínimo extraño, digamos. Entonces, ahí lo que queremos ver es que esto se resuelva dando las muestras de conducta con respecto a lo que reclame la justicia y sobre todo cuidando a los trabajadores en serio. Claro, claro, por ahí hay como 7.000 trabajadores más o menos. Exactamente. Ministro, ¿son gorilas? Lo dijo Moyano hoy. A ver, gorilas son aquellos que no quieren cambiar la Argentina y nosotros queremos cambiar la Argentina. Porque cuando hay 1 de cada 3 argentinos en situación de pobreza, tenemos que cambiar para poder incluir a todos esos argentinos. Y hacerlo significa discutir los privilegios, hacerlo significa discutir con los sectores, tanto sindicales, empresarios, políticos y todos los sectores, qué cosa tenemos que hacer, qué cosas tenemos que ceder, como dice el presidente, para poder incluir a todos en la Argentina que queremos construir. Hoy Moyano hizo una alusión a los otros sindicatos de la CGT, ¿no? Que es un poco lo que decíamos, o sea, la marcha fue importante, pero políticamente no fueron. ¿Ustedes compraron a los otros integrantes de la CGT? No, a ver, Marcelo... Digamos, pues compraron con prebenda, con fondo... Marcelo, no... Porque hicieron... Así, a ver, nosotros tenemos una agenda de trabajo de la que participan todos los dirigentes sindicales. Moyano, como también el sector camionero, tiene mesas de diálogo donde puede resolver las cuestiones del transporte, la logística y demás. Y esa es la conducta que hemos tenido con todos los sectores. Hay un gobierno con voluntad de diálogo. Hay un gobierno que ha avanzado sobre solución de problemas, que dice la verdad, que pone los números en la mesa y a discusión. Y que también cree que necesitamos una dirigencia madura en el ámbito sindical, en el ámbito laboral, en todos los ámbitos. Pero muchas veces hay algunos que se defienden y no quieren cambiar, que quieren sostener prebendas del pasado. Bueno, esa es la Argentina que está cambiando. Para eso fuimos votados en octubre. ¿Y los otros piensan que quieren cambiar o buscan favores del gobierno? En todos los ámbitos de discusión se sientan. Eso no significa que no haya tensiones, que no haya dificultades. Porque es como que el gobierno dijo, bueno, Moyano es malo y los otros son buenísimos. Y si uno analiza la historia, son bastante parecidas. Mire, fíjese usted, Marcelo, que nosotros hemos iniciado en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Salud, en la Superintendencia de Salud, una serie de auditorías para evaluar el funcionamiento dentro del marco de lo que establece la ley, de los sindicatos, de las obras sociales. ¿Por qué? Porque asegurar los procesos transparentes, darle certeza a los afiliados, es la forma de reconstruir el vínculo entre los dirigentes y sus afiliados. Y me parece que ese es el debate y nadie se tiene que asustar ante esa situación, porque la conducta general y la mayoritaria de los dirigentes es trabajar en función de sus afiliados. Ahora bien, hay algunos que no, que tratan de defender sus privilegios o la prebenda y ante esa situación la sociedad nos ha pedido en octubre que sigamos adelante con esa voluntad de cambio. Vamos a ver, me disculpo un minuto, vamos a ver, Marina, el palco, ¿cómo estaban los integrantes del palco? Sí, sorprendía a la mañana que habían puesto sillas en el adelante del palco. Ahí estuvieron. Uno decía, ¿cuánto iban a durar, no? Duraron un ratito, pero vamos a ver quiénes estaban en el palco, porque esto no es una casualidad, no es que sube cualquiera, se elige bastante quiénes son los que van a estar acompañando a Hugo Moyano en este palco. Comenzamos, por supuesto, por él, por Hugo Moyano. Tenés ahí a Daniel Catalano, de ATE Capital. Te lo marco en el número 2. Ahí vamos, Tercer lugar, Menéndez, de Barrios de Pie.
Sonia Leso, de Cetera. Perdóname, te lo cambié. Esteban Castro, ahí está Sonia Leso. Por suerte no se parecen, no hay confusión. Juan Grabois, de Trabajadores de la Economía Popular. De Petri, exdiputado. No fue el único que andaba dando vueltas. Roberto Baradel, en plena paritaria. A Fabre, de ANSES. Tenés ahí del SOMU, a Clemente. Pablo Moyano, uno de los más convocantes. Micheli, de la CTA Autónoma. Y Yasky, de la CTA de los Trabajadores. Tenés a Julio Piumato, de Judiciales. Ahí tenés, Aguasesco. Facundo Moyano, diputado nacional. Omar Plaini, que viene del gremio de los canillitas. A Germanos, abogado de Hugo Moyano. Muchos lo tomaban como un dato, la presencia ahí. Gustavo Vera, de la Alameda. Y uno que debutó en el palco, Hugo Moyano, pero Hugo Antonio, el hijo menor, que es también abogado. Dos abogados del gremio y de Hugo Moyano ahí en el palco del acto de hoy. ¿Y qué le dice esta integración del palco? A ver, es un mosaico muy heterogéneo, Marcelo. Hay gente que durante mucho tiempo tuvo disputas gremiales, como lo han tenido entre la CTA y la CGT, donde hubo criterios muy distintos a la hora de pensar sus modelos gremiales. Hay gente que está muy vinculada a las organizaciones sociales, que también tienen ámbito de diálogo con el gobierno nacional. Hay algunos que están muy vinculados a los sectores kirchneristas, principalmente la mayoría de los dirigentes sindicales que vemos ahí también son dirigentes políticos del kirchnerismo. O sea, ahí hay un mosaico bien extraño, ¿no? Estaba Grabois, estaba Vera. Esto algunos lo han interpretado que el Papa dio cierto apoyo, aval, de hecho lo mencionaron durante el acto. A ver, yo lo que he aprendido es escuchar el mensaje del Papa, tratar de interpretarlo de la mejor manera, fijarse a dónde está la preocupación de la Iglesia. La Iglesia siempre ha hecho una opción preferencial por los más pobres, por los que tienen más necesidades, y también nos ha planteado una agenda de trabajo en ese sentido y venimos trabajando muy bien con la Iglesia en eso. Y el mensaje del Papa va en ese sentido. Ahora, eso no significa que haya algunos que no se agarren de su sotana para hacer política, digamos. O sea, usted piensa que la presencia de, sobre todo de Grabois, ¿no? No tiene nada que ver con... Yo creo que no tiene nada que ver. Me parece que claramente el Papa hace un mensaje muy claro por el cuidado de los que tienen más dificultades, por los cuidados de los más vulnerables. Nuestro gobierno lo ha planteado de esa manera y lo hace así porque tenemos el presupuesto más alto de la historia en relación al producto en favor de todo lo que es la atención social. Y vamos a seguir en eso, porque entendemos que en la Argentina que se transforma hay muchos que necesitan una mano y ahí vamos a estar dando esa mano para poder resolver los problemas sociales. Ministro, le quería preguntar, me dijeron que, ahí lo comentaba a inicio, ¿no? Que Macri hoy, que viajó en Entre Ríos, estaba como sapos y culebras, ¿no? Contra Moyano. ¿Qué es lo que dice la entidad? ¿Cuál es la instrucción que le dio a usted? A ver, yo he hablado con el presidente hoy. La preocupación del presidente principalmente es cómo debatimos la Argentina que viene. Él se lo ha planteado en su momento al secretario general de Camioneros, a Hugo Moyano, pero también se lo ha planteado a todos los dirigentes sindicales. Sumémonos para transformar la Argentina, no para sostener lo que nos ha dejado en la situación en la que encontramos el país en el 2015. Y la verdad es que en algún sentido no encuentra la solución con Moyano a pensar esa Argentina que viene, sino más bien a defender lo que era el pasado. Ahora, hoy si uno veía, bueno, había mucha gente humilde, mucho afiliado de camioneros, vinieron de todo el país, ¿no? De Salta, pero si uno hace una correlación con las encuestas, en las encuestas, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, no es de los mejores lugares que le dan a Macri, digamos, hay bastante crítica. ¿Ustedes no tienen miedo de que todo esto termine, digamos, una CGT oficialista, negociadora o complaciente, pero un grupo muy duro con Moyano a la cabeza que complique el gobierno y no complique la vida a todos? Marcelo, nosotros queremos un vínculo maduro con la dirigencia política, con la dirigencia sindical, con la dirigencia empresaria, que empieza por decirnos la verdad. La verdad es un diagnóstico que en la Argentina tenemos que resolver, la inclusión de una enorme cantidad de argentinos que necesitan tener una oportunidad. Esa oportunidad se hace
más clara a partir de la generación de empleo. Y la generación de empleo no se hace de otra manera que generando previsibilidad, generando inversiones, generando el desarrollo de una economía sustentable y sana. Ese desafío requiere madurez en los dirigentes. Cuando hay esa madurez, avanzamos. Cuando hay dirigentes que se atan a las prebendas, eso no puede avanzar. Ministro, gracias. Por favor, usted, gracias Marcelo. por estar acá. Día clave, el ministro Jorge Triaca, la voz del gobierno en A Dos Voces. Vamos a hablar con precisamente participantes y convocantes a la reunión, a la encuentro de hoy. Está Néstor Pitrola, está Daniel Menéndez, de Barrio de Pie, Pitrola, dirigente del Partido Obrero. Lo estuve escuchando, ¿no? El ministro dice que esto era una cuestión... ¿Ustedes se prestaron al juego de Moyano? No, yo me salía de la vaina para responder algunas cosas del ministro Triaca. No, yo creo que hoy si hubo 150 o 200.000 personas no fue para defender privilegios. Lo que él llama privilegios son los convenios colectivos, ¿no? Y creo que la convocatoria, lo primero que hay que decir, por eso la izquierda fue con una columna importante, por lo menos 10.000 compañeros encabezados por sindicatos clasistas, el Neumático, el Suteba Matanza, la Asociación Gremial Docente Universitario, la Unión Ferroviaria del Pollo Obrero, en fin, un conjunto de sindicatos clasistas y de sectores en luchas, como el Posada, el INTI. El ministro parece ignorar todo. Creo que en el marco de grandes luchas, de una inquietud obrera por todas partes, Marcelo, yo estuve el lunes en una marcha azucarera de 5.000 personas porque cerraron el ingenio San Isidro, 730 personas a la calle, por eso se bajó Urtubey del avión de Macri a Davos. El ministro no atiende a nadie, es como si no existiera. El INTI hace un mes, 2.000 trabajadores en huelga, el ministro no abre una mesa. En ese cuadro marchamos desde la izquierda con banderas propias, ¿no? Vamos por un paro activo nacional, creemos que hay que mover a todo el movimiento obrero contra el ajuste. Moyano no habló de paro, ni lo mencionó, y muchos dicen, bueno, un poco lo que decíamos al comienzo, o sea que la marcha fue muy importante, lo fortaleció, pero él sabe que hay límites para el paro, porque bueno, hay gremios que están dialogando con el gobierno que son clave, ¿no? Transporte, dicho esto, nosotros discutimos la conducción de Moyano, absolutamente. Pero lo discutimos desde la lucha, movilizados, ¿no? Vamos con la perspectiva de un paro activo, de un congreso unificador del movimiento obrero con delegados mandatados por asamblea, que no es lo de Moyano. El discurso de Moyano de hoy fue frustrante por completo, defensivo en lo judicial. Claro, habló mucho de su situación judicial, de la situación mucho más judicial, lo previsto. No atacó la reforma laboral, no denunció que le quieren sacar el convenio a los propios camioneros, lo cual demuestra que un día lo negocia por abajo, como hizo toda la vida la burocracia sindical. Es cierto que el triunvirato que integraba el moyanismo pactó la reforma laboral, que finalmente si no se pudo tratar es por las grandes movilizaciones de diciembre contra la reforma previsional. Entonces nosotros no criticamos a la conducción de esta marcha como los colaboracionistas de Daer, de Cavalieri, de Gerardo Martínez, sino que participamos en la marcha planteando una perspectiva superadora desde la izquierda, ¿no? Y creo que Moyano dejó mucho que decir en su discurso, porque no ha planteado una perspectiva de salida. Él dijo, democráticamente votaremos contra estos gorilas en el futuro. Es decir, ¿jugó la marcha a la interna del PJ? O en último caso a la interna de la CGT. No, pero en ese, ahora vamos a hablar con Daniel Menéndez, ¿no? Pero en ese caso no es una contradicción. Usted digo, porque, a ver, ustedes siempre han sido críticos de lo que usted llama la burocracia sindical. Y hoy marchan como Moyano, que de alguna manera usó el acto para autodefenderse, porque ¿no? lo cuestionamos desde la lucha de los trabajadores. Hoy hubo 150.000 compañeros, nosotros fuimos a confraternizar con ellos, planteando una perspectiva superadora de estos sectores sindicales que yo creo que han agotado. Moyano ya agotó. Él pudo haber tenido una progresividad en el MTA de los 90, fue un canal. Yo creo que este Moyano, que apoyó a Macri, que pactó la reforma laboral, está con poca autoridad para ser el futuro del movimiento obrero argentino. Creo que la izquierda tiene mucho que decir en esto. Recién el ministro Triaca se rió, porque en el palco estaba Guasiesco, ustedes lo mencionaron, sí. Ha perdido el gremio, lo ganó una lista de izquierda, el nuevo secretario general es Alejandro Crespo. Yo creo que hay
un nacimiento de nuevas direcciones del movimiento obrero, pero no vamos a disputar con la vieja burocracia apoyando el colaboracionismo, sino desde la lucha contra los despidos que tenemos hoy. Moyano, pues varios dirigentes que también estuvieron enfrentados con Moyano, estuvieron en el palco y hablaron, es como que le dieron un aval porque como que abrió una convocatoria que, a ver, la izquierda... No fueron a apoyar a él. Él no dijo nada y Yasky y los demás lo apoyaron a él. Yo creo que fue un acto muy pobre. Ustedes, muy pobre. Digamos, fue una convocatoria masiva, la izquierda se moviliza, pero no tiene esta masividad. No, somos una parte, somos una fracción creciente del movimiento obrero y hemos ido con banderas propias. El paro activo nacional, un congreso de delegados de base, reivindicar la lucha contra la reforma laboral. No queremos dejar pasar un solo convenio sin que lo discuta una asamblea obrera, porque lo que ya llama privilegios son los convenios colectivos que constaron 100 años de lucha, Marcelo. Y en el fracaso, el gobierno fracasa con la inflación, fracasa con la deuda, fracasa con las inversiones, no tiene tarifazos limpios. ¿Y dónde descargan esa crisis? En el trabajador, que pierde poder adquisitivo, y quieren atacar las conquistas obreras. El lío de la industria azucarera no es que no hay exportación ni que no tenga buenos precios. Quieren acabar con los convenios colectivos, porque dicen, si no aprovechamos con Macri, no lo hacemos nunca más. Y creo que los gobernadores tienen una gran responsabilidad. El pacto fiscal que llevó a aprobar la reforma laboral, la reforma jubilatoria, perdón, y en su momento a pactar la reforma laboral y tributaria, tiene por origen un ataque al movimiento obrero y un acuerdo con el propio gobierno de Macri. Daniel Menéndez, de Barrio de Pie, usted estuvo en el palco, convocó, movilizaron. Sí, yo primero, en relación con la respuesta del gobierno, a mí me parece que es preocupante que un gobierno se crea su relato, ¿no? Ya nos pasó con el gobierno anterior, que decía que la pobreza era del 5%, que se comía con 6 pesos, y no solo era una argumentación para negar la realidad, sino que hay funcionarios que se lo terminan creyendo. ¿Y qué me parece lo que está pasando? Acá se cree que hay una movilización multitudinaria porque en defensa de un dirigente gremial cuestionado. Y no ven el trasfondo, no ven el trasfondo de la realidad. Acá hay un 30% de pobreza. Hay dificultades para conseguir empleo y el gobierno tiene una política económica que es en el Estado despedir, ¿no? Hay conflictos en el INTI, conflictos en el SENASA. La política en términos del Estado es achicarlo y despedir trabajadores. Clausurar la paritaria docente y flexibilizar los convenios colectivos, que es lo que abrió la posibilidad de esta movilización importante que se dio hoy, que Moyano, a través de su gremio, se negó a que se le toque el convenio colectivo. Acá, vos sabés, sos economista, hay 2.000 millones de dólares en juego respecto de la logística que tiene la economía en nuestro país. Y el gobierno quiere garantizar la rentabilidad del transporte de soja que se da desde distintos puntos del país a los puertos de Rosario y a los puertos de Buenos Aires, bajando el salario de los camioneros, y eso es lo que generó el conflicto con Moyano y lo que vino la catarata de la avanzada judicial promovida por el gobierno contra un dirigente que lo que hizo es negarse a que se discuta una flexibilización laboral. O sea, vos, Daniel, digamos, creés como cree Moyano de que todas estas investigaciones judiciales están fomentadas por el gobierno. Pero escúchame, ¿por qué no se avanza sobre los juicios que puede tener Cavalieri? ¿Por qué no se avanza sobre una cantidad de sectores y dirigentes sindicales que hoy se sientan a la mesa del gobierno? Porque negocian la baja de los convenios colectivos, la baja en la discusión paritaria y la baja de un montón de derechos que tienen que ver con el objetivo principal del gobierno en materia política económica, que es bajar el costo laboral. Entonces, de ahí empezó una grieta que evitó que se discuta por ley una reforma laboral y ahora se avanza por las partes. Por las partes hay dirigentes que avanzan y que permiten que sus asociados estén para atrás y que pierdan derechos, y hay sectores que se han plantado. A mí me parece que en ese sentido, para los televidentes que les van a llegar aumentos de gas, para los televidentes que ven que su salario está en dificultad respecto de la inflación, por una clase media que está cada vez más difícil para poder mantener su situación producto de esta recesión económica que se vive, lo de hoy es
un O sea, dato que permite que el gobierno frene con el tenor de esta política económica, porque, déjame un dato más, hay un 30% de pobreza. Sobre ese 30% de pobreza se quiere flexibilizar las condiciones de trabajo y se quiere reducir el presupuesto social. Esto es inviable socialmente. Ya pero no la es... visión del gobierno es que, después lo vamos a hablar con el ministro Dietrich, ¿no? Pero es como que con eso va a haber más inversión y se van a emplear más gente. Y absolutamente, bajándole el sueldo a los trabajadores camioneros, pagándole menos horas extras, perdiendo un montón de derechos que tienen como trabajadores. ¿Y por qué un dirigente gremial tiene que aceptar eso? Es natural que se desate un conflicto y es natural que lo acompañen un conjunto de gremios. Comisiones internas de la izquierda, ahora también trabajadores del Estado. Los trabajadores del Estado que están siendo despedidos, los docentes, que se les propone un aumento salarial a la baja y que se les rompe la paritaria nacional para hay que ver discutir también la condiciones de experiencia vivida, Marcelo, porque en el primer convenio flexible fue el de petroleros. Claro. Muy importante. Le quitaron conquistas impresionantes. No Lo hubo un llevaron peso de al trabajo inversión. a 12 horas, etcétera. Y ha habido 6.000 despidos en la industria petrolera. El convenio flexibilizado no evita los despidos, los produce. Ahora, tampoco hubo ninguna lluvia de inversiones en el petróleo ni en ninguna parte. Yo te hablé de la crisis de la industria azucarera, tenés la crisis del calzado. Es decir, la flexibilidad laboral que están impulsando lleva a más despidos y no ha traído inversiones en el país. Vos sos economista y sabés que Claro. la capacidad ociosa, año 2017... estuvo al 64% de uso de la capacidad Ahora, instalada. le quería preguntar, ¿no? A vos, Daniel, o a Pitrola. O sea, ustedes dicen que la movilización se hace más allá de los problemas de Moyano, judicial. O sea, que Ninguna no se duda. moviliza tanta gente si no hay un problema, Pero no solo eso. por lo menos de ese sector social. No solo eso, sino que las complicaciones judiciales de Moyano se sucedieron a partir de cuestionar esa flexibilidad laboral. Esto hay que decirlo porque es así, que tiene que ver con una persecución desde el Poder Ejecutivo a quienes impugnan la baja en los sueldos y la flexibilización. Ahora, se da en un contexto. Por eso yo te decía que esta discusión de camioneros abre un cauce para que se masifiquen un montón de conflictos que hoy atacan no solo a los trabajadores bajo convenio, sino al conjunto de los distintos sectores de la producción, a los pequeños productores, a los comerciantes, a los profesionales que hoy nos están mirando y que saben que tienen que reducir gasto. Entonces, el punto es si la gente va a aceptar ir para atrás. Por eso esto genera una expectativa, porque se ve un gobierno poderoso que puede avanzar con una serie de medidas que, como la reforma previsional, evidentemente perjudican a distintos sectores del mundo del trabajo y a los jubilados y a los sectores más humildes, y ahí hay una esperanza de una movilización que le pueda poner un freno y que en ese sentido hay que mirarlo quienes convocamos, las centrales obreras, las comisiones internas de fábricas, de distintos partidos de izquierda, los movimientos sociales. De la CGT, ¿no? De lo que es la CGT y los demás gremios. ¿No le quita poder de fuego a esto? Por supuesto. Es decir, es muy claro que el que puede quebrar el plan de guerra de Macri, de los gobernadores, creo que el conjunto de la clase capitalista está en esto, porque si vos mirás la Unión Industrial, la Asociación de Bancos, las asociaciones rurales, pero no dicen, hablan, vamos a bajar el costo laboral. Pero no hablan, veo que no salen a defenderlo al gobierno tampoco. Bueno, es cierto, porque tampoco les va muy bien, si no les sale una al gobierno. No pararon la inflación, las tasas de interés están por el cielo, los combustibles aumentan todos los días. Y lo que quieren es bajar el costo laboral, que es lo único que no podemos bajar, Marcelo, cuando el salario promedio en la Argentina está en la mitad de una canasta familiar. Yo creo que este es un gran problema. Ahora, la CGT, vos hiciste una pregunta clave. Por supuesto hay que superar la vieja burocracia sindical. En el movimiento obrero el repudio a esta burocracia sindical crece todos los días, pero el macrismo no va a terminar con las mafias. Ellos sacan alguna carpeta para disciplinar a las otras. ¿No ves que él no vio que Venegas, que es el sindicalista macrista número 1 de las 62 organizaciones, dejó 300 millones de dólares oculto en testaferro que lo denunció su propia hija? El propio ministro Triaca no tiene ninguna autoridad para atacar las mafias después del caso Heredia. Yo creo que para terminar con las mafias sindicales tiene que abrirse paso los propios trabajadores vía democracia sindical. Le quería preguntar la última. ¿Es gorila este gobierno? ¿Es un gobierno de ricos? ¿Para ricos, digo? Es un gobierno de ricos que gobierna para ricos, tiene un
tiene un programa económico evidentemente que afecta a los trabajadores, que afecta a los profesionales, que afecta a la pequeña y mediana empresa, que afecta a los sectores más humildes, y lo que tiene que comprender, que esto lo tiene que comprender con urgencia, que la política económica es inviable socialmente. Este es el mensaje que se dio hoy. Sí, pero Menéndez no puede haber... no lo ayuda que el PJ le vota todas las leyes del ajuste en el Congreso. Por supuesto, pero tenemos eso... varios problemas, no solo el Yo no gobierno. tengo nada que ver con el PJ. Por eso Primero, digo, pero hay que colocar el problema porque tienen minoría en la Cámara y han podido gobernar con este ajuste fracasado por la connivencia del PJ. Pero el gobierno que toma las decisiones está garantizando ganancias extraordinarias para un sector y lo pretende hacer a costa de la flexibilidad laboral de los trabajadores y del recorte del presupuesto hacia los trabajadores más humildes. Bien, gracias a ambos. No, gracias. Les quiero decir lo siguiente, nosotros invitamos a varios dirigentes digamos, sindicales. Todos tenían un problema hoy, todos tenían algún compromiso social, un cumpleaños. Nosotros vinimos cansados y todo, porque bien. estuvimos manifestando un rato largo. Fueron uno de los actores también de la marcha y queríamos tener, como siempre acá, todas las voces. Ahora, hubo varios dirigentes sindicales que de movida dijeron no van a la marcha. ¿Qué estuvieron haciendo hoy, Marina? Mira, hubo de todo, Marcelo. Nosotros queríamos saber dónde estaban los que no estaban en la marcha. Había mucha gente, ya identificamos dónde estaban todos en el palco. Queríamos preguntarles. Bueno, Luis Barrionuevo descolgó los teléfonos, Marce, directamente. No tenemos idea a dónde andaba, pero atendiendo su celular seguro que no. Víctor Santamaría, por ejemplo, dijo que se reunió con afiliados del gremio. Mirá la hora que le puso a la reunión. De 15 a 17. Dijo que no pudo ver los discursos en vivo, pero que lo iba a ver más tarde. No sé si hasta ahora ya se habrá puesto al día. Sí. No es exactamente una selfie, lo ayudaron, ¿viste? Pero sí, esto es en el momento de los discursos. Mientras hablaba Moyano, ahí lo tenés. No sé si es el cebador. ¿Estará cebando? Bueno, ahí lo tenés. Gerardo Martínez, de la UOCRA, ahí estaba muy concentrado en el foro del G20, porque le toca estar como vocero y articulador de los documentos a tratar. Tenía buena excusa, terminó cerca de las 7 de la tarde, así que ahí lo tenés, muy concentrado con la sillita, a Gerardo Martínez de la UOCRA. Sacia, de Unión Ferroviaria, dijo que estaba trabajando en el sindicato y que sí vio los discursos. Yo creo que uno que dijo la verdad. Daer, por ejemplo, tampoco. Otro a lo que no se lo podía encontrar. En los lugares en los que se sabe que suele estar, hoy no estaba. Estamos con el ministro Guillermo Dietre, es ministro de Transporte, ¿no? Usted negocia con Moyano, ¿no? Sí, yo interactúo con todos los sindicatos de transporte. ¿Y qué le pareció lo que dijo hoy Moyano? Primero me pareció de una gran carga negativa esta persona que hablaba recién. Menéndez. Menéndez. De Barrio del Pie. Porque no hay una. Si saliese al conurbano, va a La Matanza, ve un metrobús nuevo. Entre todas estas cosas negativas, que claramente hay muchas distorsiones y mentiras, pero podría entre todas decir... Hicieron un metrobús en La Matanza, hicieron un centro de transbordo en un lugar donde la gente se tomaba el colectivo a las 4 de la mañana y era todo barro sin luz y los robaban todos los días y hoy es un centro de transbordo de primer mundo. Hicieron un puente en Puente La Noria que la gente, Marcelo, durante 3 años, 2013, 14 y 15, tardaba 50 minutos porque dijeron el gobierno anterior que lo iba a hacer, ese gobierno que supuestamente defendía los intereses de los más necesitados, y puso un obrador y no hizo nada durante 3 años. En 18 meses, 16 meses, nosotros inauguramos Puente La Noria, la gente se ahorra 50 minutos. Digo, hay más cloacas, hay más agua. Está la red SUBE, que es para muchos de estos laburantes que tienen que tomar 3 medios de transporte. Hoy me decían, hay 300 personas todos los días, que no sabemos si son los mismos o no, que toman 5 medios de transporte. Guillermo, ¿usted lo que quiere decir entonces que son críticas políticas? No, yo lo que digo es que está bien la crítica, más allá de que es falso que queremos bajarle el sueldo a nadie, a los camioneros ni a nadie. Es falso. Es más, es mentira. No sé dónde lo saca, pero es mentira. Bueno, dicen que como le pidieron cambiar el convenio y Moyano no quiso, que ahí empezó todo el conflicto. Pero se están trabajando en los convenios, que los convenios cada 2 años tienen una lógica de irlos renovando.
No, eso es parte de la dinámica. ¿Por qué? Porque cambian las cosas. Por ejemplo, en el sistema de conductores de camiones, si son más de 100 kilómetros, ya es un viaje de larga distancia. ¿Pero qué está cambiando? Que empieza a haber autopistas en todo el país. Acabamos de inaugurar una autopista en la Ruta 8 que llega hasta Parada Robles. Vamos a tener esa autopista hasta Pergamino en el año que viene. Vamos a tener las 7 autopistas hasta Junín el año que viene. Eso cambia la lógica del transporte, porque son tiempos más rápidos, porque es mucho más seguro, porque se consume menos. Por lo tanto, hay que discutir esas cosas. Ya, en ninguna discusión hay ningún tipo de baja salarial. Todo lo contrario. Hablaban de los conductores de camiones de granos. Acabamos de sacar la resolución que aumentamos 12% la tarifa de referencia. Gran parte de esos conductores son dueños de sus camiones. Acaba de salir que aumentó 12%. Se publicó en el boletín oficial, digamos. La tendría que conocer. O sea, pero usted considera que todas esas críticas no son válidas. no digo que toda esa crítica no sea válida. Lo único que digo es, como reflexión, el país lo tenemos que ir construyendo entre todos. ¿Tenemos muchas dificultades? Sí, lo dijeron. Hay un poco menos de 30% de pobreza. Eso es cierto. Nadie lo oculta. Cuando llegaba, hablaban de cuando el kirchnerismo decía 5%, de que estamos mejor que Alemania, etc. No es nuestra actitud, porque no es la realidad. Nadie dice que no hay muchos problemas para resolver. La única cuestión es cómo los vamos a resolver. Si vamos a resolverlo tergiversando todo, mintiendo, diciendo que todo está mal cuando hay muchas cosas que están bien, y también hay cosas que están mal, no lo vamos a construir. Pero quiero volver un segundo a los choferes de camiones de granos. ¿Sabes qué hicimos? Uno de los problemas que tenían es las grandes colas para entrar a los puertos. 3 días de cola. Estás hablando de Ahí en Rosario, exactamente, en Zárate, de un conductor, de un chofer que sale de su casa, tiene 5, 6, 7, 10 horas de viaje, llega y tiene que esperar 3 días. ¿Qué pasaba? Los asaltaban. Sistemáticamente hicimos con Patricia Bullrich, con los representantes de los conductores de camiones y con los puertos, un plan cosecha segura con la Gendarmería. El año pasado bajamos 70% los hechos delictivos, 70%. ¿A quién eran los hechos delictivos? A ese laburante que estaba ahí. Pero a su vez, estamos trabajando en un sistema de turnos, que estamos bajando plazos de 2 a 3 días de espera a 4, 5, 6, 7 horas. ¿Ese tiempo qué pasa acá para el conductor del camión? Que lo hace más productivo, puede trabajar más, puede ganar más plata. En esas son las cosas que estamos trabajando cuando hablamos de productividad. ¿Y qué pasa con Moyano? Porque Moyano fue muy duro. Si bien habló buena parte del discurso de su situación judicial, dijo que no tenía miedo, pero le pegó duro al gobierno, dijo que eran gorilas, dijo que con este programa no se iba a ninguna parte, que había que... ¿Con este programa, Dos Voces? No, con el programa económico, digo. No, con este como no escuché todo, por ahí. No. Como criticaba Hace todo, por ahí años que estamos criticó a acá, Dos Voces también, tu programa de radio que tiene 30. Sí, 30. Bueno, mirá. O sea, fue muy duro. Sí, yo escuché una parte, la verdad que estaba entre distintas reuniones, y si querés te cuento una de las reuniones porque son las cosas buenas que están pasando, que tenía durante el tiempo que fueron todos los discursos, que fueron bastantes y largos. Primero, yo creo que esto del gorila... A ver, si le pregunto, yo tengo un hijo de 17 años, si le pregunto qué es ser gorila, creo que me va a decir un mono grande, peludo, no tiene ni idea. Yo mismo estoy en una generación que estoy ahí en el medio de... Creo que eso es... Esto que hablamos, de gente que está mirando para atrás, de una discusión de una Argentina que ya no existe. Claro, pero digamos, yo creo que el término, que bueno, es muy peronista, implica el otro término. Macri gobierna para los ricos. Ya, pero esa simbiología se dice, bueno, de esa terminología, es lo que atrasa mirando para atrás. Porque la discusión para adelante no es si sos gorila o no sos gorila, que la mayoría de la gente no tiene la más remota idea de que se trata de esto. La discusión para adelante es sentarnos y ver cómo mejoramos los accesos al puerto de Buenos Aires y qué va a generar el Paseo del Bajo, que está hecho para los camioneros.
el Paseo del Bajo, que estamos construyendo y que es un caos, la ciudad seguramente la viviste y la gente que nos está escuchando la vive, es para que los camiones entren mejor al puerto y los conductores de colectivo a larga distancia entren mejor a la terminal, entrando y saliendo de Retiro, y los pasajeros obviamente viajen mejor. Esa es la agenda de discusión. Y eso es lo que nosotros le planteamos, no solo a Moyano, sino a todos los dirigentes sindicales. Ahí mostraron recién qué hacían los dirigentes sindicales y miraba Sacia de la Unión Ferroviaria. Sí. Ese convenio que modificamos, que los dos señores que estaban antes criticaban la modificación de convenios, no, esto significaría de que dentro de 100 años vamos a tener el mismo convenio que hace 50 años, ¿no? Que van a pasar 150 años y no vamos a tocar nada, porque tocar algo es sacarle plata a la gente según la interpretación de ellos. ¿Qué estamos planteando en ese convenio nuevo que ya firmamos? Que un conductor del tren Roca pueda, o un trabajador, sea cual sea, no conductores en este caso, sino los trabajadores del tren, que no son conductores, que es este gremio, puedan trabajar en el tren San Martín. ¿Te parece ilógico eso? ¿Qué significa eso? Que así hay una oportunidad de ascenso en el San Martín, el de Roca no la podía aprovechar. Es decir, tienen carrera laboral y desarrollarse. Tengo acá anotado. Unificamos tareas que hacían que, por ejemplo, existiese, escuchen la gente, guarda de almacén central, ayudante de guarda de almacén, asistente de almacén y aprendiz de guarda de almacén. Entonces vos eras alguna de esas cosas. Hoy todo esto está aglutinado en operario en división administrativa. Todos somos personas que hacemos muchas cosas. ¿Eso qué genera? Desarrollo para la persona. Parte del nuevo convenio con la Unión Ferroviaria en los ferrocarriles, ¿qué es? Trabajar mucho en la capacitación de la gente. Pero ¿cuál es la visión final? O sea, que todo ante la visión de los gremios, la posición de ustedes es que es todo lo contrario, que es para mejorar la situación. Pero no es la visión de los gremios, porque lo estamos haciendo con los gremios. No es que lo estamos haciendo contra los gremios. Lo hacemos con los gremios. En transporte firmamos 4 convenios nuevos. Uno es de los controladores aéreos. ¿Por qué? Porque el controlador aéreo venía de trabajar en Fuerza Aérea. Hicimos todo un proceso pensando en la revolución de los aviones y lo clave que es la persona que controla los aviones que aterrizan, que salen, que a su vez hoy trabaja con una tecnología que antes no existía, que a su vez es fundamental que hable bien inglés. Para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que capacitarlo. Y eso que lo estamos haciendo con los sindicatos y con las personas. Guillermo, le quería preguntar, porque acá hoy Moyano no habló de paro, no, a pesar de que muchos grupos militantes pedían un paro. Y muchos dicen, bueno, porque él conoce la limitación. Y una limitación es, si en un paro no está la UTA, no están los ferroviarios, y bueno, cuesta mucho que se note. ¿Usted negoció con la UTA y ferroviarios? ¿Por qué ellos salieron de acompañarlo a Moyano? Te diría que hoy en Argentina funcionó todo, excepto el tránsito, que fue un caos en la 9 de julio, desde temprano. Yo estaba a 7:30 en la 9 de julio y ya llegaban colectivos con gente traídas de distintos lugares. Funcionaron en el interior del país, funcionaron los camiones casi a la totalidad, funcionaron los trenes de carga de pasajeros, los colectivos, funcionaron los puertos, por lo que en general funcionó todo. Estaban todos los negocios abiertos, estaban los mozos trabajando. Correcto, acá está todo el mundo trabajando. Bueno, no era un paro, ¿no? El de hoy, era una movilización. Pero la realidad es que esas movilizaciones en general terminan generando, funcionan los aviones, terminan generando algún entorpecimiento en el funcionamiento de todo. ¿Usted le ofreció algo a la UTA, Ferroviario, para que lo dejaran aislado a Moyano políticamente, no? Yo no tuve una conversación con un sindicato respecto a qué tienen que hacer o no en la movilización. Tengo conversaciones todos los días respecto a cómo trabajamos en esta agenda de generar trabajo y desarrollo en Argentina. Tuvimos ayer con la gente de producción del gobierno, con la gente de SMATA, viendo cómo trabajamos para incrementar la fabricación de las carrocerías de los buses en Argentina. Pero ¿es verdad que el gobierno quiere meter al nuevo titular de CGT? No, pero nosotros no nos metemos en eso, Marcelo, que eso también es cambio de la lógica, de esa lógica
del gobierno que intervenía la justicia, que se metía en la interna de los sindicatos, que nos espiaba. Eso cambió. Y yo te digo una cosa, yo creo que cambió para siempre. ¿Pero por qué cambió? ¿Porque Macri es distinto? Macri es distinto. Pero cambió porque la gente cambió. La gente eligió un cambio en diciembre y Macri es una expresión de ese cambio. Y los funcionarios que eligió Macri somos expresión de ese cambio, de dialogar más allá de las prepotencias y los patoterismos de algunos, en los cuales siempre estamos abiertos al diálogo, de que haya justicia independiente, sea quien sea, pase lo que pase, sin impunidad para nadie, de que trabajemos en mesas entre empresarios, sindicatos y gobierno. Tenemos una de las mesas que tenemos, la mesa forestal. Argentina, no sé si sabés que es uno de los países que tiene enormes oportunidades potencial en el tema forestal. ¿Cuáles son los problemas? Los costos de la logística. ¿El problema del costo de la logística es el salario del conductor? No, no es el salario del conductor. Todo lo contrario. Es que sí tengamos camiones con mayor capacidad de carga. Y estamos trabajando en eso, con los bitrenes, que permiten en un camión llevar más carga. Y así reducís el costo de la logística. ¿Pero qué significa reducir el costo de la logística? Que en vez de producir 20 árboles, producís 2.000 árboles. Y atrás de eso, ¿qué hay? Gente trabajando, camioneros transportando árboles, puertos con mayor operación, más trabajo en toda la cadena. En esas reuniones, que fueron hace semanas, no estamos hablando hace 5 años, había gente del sindicato de camioneros también en la discusión, también del sindicato de los trabajadores de la forestación, también las empresas, y ahí estaba el presidente Macri trabajando punto por punto para ver cómo mejoramos esto. Ministro, después vamos a hablar con Dante Sica, venimos, vamos a analizarla. ¿Qué respuesta tiene usted o el gobierno para aquellos que dicen que la economía no termina de arrancar, que la inflación volvió, no la pueden dominar y que obviamente todo este cuadro de mayores precios complica todo el tema de la negociación salarial, complica la vida de todo? ¿Cómo lo están viendo usted? ¿Qué pasó ahí en Chapalmalal? ¿Qué dicen los expertos? Bueno, de antes es un experto, vamos a ver qué dice después, pero en Chapalmalal fue una muy buena jornada de trabajo con el presidente muy involucrado en todos los temas, también de construcción de equipo, que es algo que creo que a veces se lo minimiza, pero que es muy importante, generación de confianza, pero de la economía. La economía no es que está o no, la economía arrancó. Yo te voy a dar 5 indicadores, para no marearte, te puedo dar 30, y algunos los digo porque Dante conoce este tema. Industria automotriz. Enero, mayor mes de venta de autos 0 kilómetro en la historia argentina. Nunca hubo un mes en Argentina que se venden autos, creo que de 1900 algo, con tantas ventas como las que se produjo en enero de este año. Decís, bueno, son los autos nuevos, los compras. Lo que se patentan. ¿Está? No, pero no importa. Pero sí, es una comparación. Ningún enero anterior tampoco había pasado esto. Usados. 2017, esta cifra no la conoce casi nadie, y Dante, no sé si la tenés vos, la terminé de consolidar ayer. Fue el año de mayor transferencias de autos usados de la historia argentina. Un auto usado, estamos hablando de un Gol 90, que vale 40.000 pesos. No estamos hablando de un Mercedes 0 kilómetro que vale no sé cuántos cientos de dólares. Motos. Enero fue el segundo mes de la historia, mejor mes de la historia en venta de motos. ¿Sabes cuánto vale la moto más vendida? No. 15.000 pesos. La moto más vendida en Argentina vale 15.000 pesos. Y enero fue el segundo mejor mes de la historia en venta de motos. ¿Dónde se venden las motos? En Corrientes, en Chaco, en Formosa. Principalmente en el interior del país. Empleo. Ahí hablaron, la destrucción de empleo. Noviembre del año pasado, que es el último mes que tenemos el indicador de comparación, fue récord histórico de personal empleado en la construcción. Marcelo, ¿esto qué significa? Que los casi 500.000 personas empleadas en la construcción, nunca hubo tanta gente empleada en la construcción. ¿Dónde están? Están haciendo el aeropuerto de Jujuy, están haciendo el puerto de Puerto Madryn,
Están haciendo la autopista de la Ruta 7 o el puente que inauguramos en Mendoza. O sea que ustedes piensan que hay un microclima, el famoso círculo rojo, que no comprende al gobierno. No, yo no creo que no comprendan. Digamos, están los que genuinamente dicen, bueno, pero falta todo esto. Es cierto, falta todo esto, pues tenemos casi 30% de gente en pobreza, porque tenemos un montón de gente sin cloaca y sin agua, porque tenemos un conurbano donde el colectivo sigue circulando por calle de tierra y la gente sigue viajando mal, porque aún la mayoría de nuestras rutas no son autopistas, están en construcción, pero no están listas. Pero lo que sí es cierto, de que hay un montón de indicadores y realidades que muestran que pasan cosas en Argentina que nunca pasaron. Vos hoy agarrás un auto y cada vez que hay un fin de semana largo recibo cientos de mensajes. Y salís con tu auto y te vas para Mendoza, al oeste, vas a ver obra en todas las rutas. Te vas para el sur, te vas en auto a Tierra del Fuego, vas a ver obras en las rutas. Te vas a Misiones, vas a ver obras en las rutas. Vos vas a los aeropuertos hoy, Marcelo, y los aeropuertos están llenos de gente. Enero, otro indicador, mi tentación de indicadores es muy grande, fue el mes de la historia argentina que más gente voló en avión. ¿Sabes cuántos nuevos pasajeros hubo en 2016 y 2017 con esta revolución de los aviones? 5 millones nuevos de pasajeros. ¿Y sabes cuántos va a haber este año? Otros 4 o 5 millones nuevos de pasajeros. ¿Por qué? Porque vienen nuevas compañías aéreas, que esas son las inversiones, que dicen, ¿dónde están las inversiones? Ahí, Flybondi, Avianca. O sea que ustedes están convencidos del camino es el correcto y van a profundizarlo. Totalmente, que es largo, que no hay soluciones mágicas, que es paso a paso, que son 20 años de hacer las cosas bien, de decir la verdad, de no robar, de hacer infraestructura de calidad, pero que todos los días vamos a estar un poquito mejor. Ministro, gracias. Gracias por estar acá, un día especial, es un programa especial, estamos acá, lo escuchamos al ministro Diez. Para mí es uno de los mejores comunicadores del gobierno, no lo quiero decir porque después le genera problemas eso. Vamos a ir a una pausa, se viene la bomba, Tribuna Caliente se llama. Sí, está un poquito demorado, pero valía la pena, ¿no? Hoy Marina nada a mí, Marina, la última vez me bombardeaste con la red Sube, ¿te acordás? Con 1000 preguntas y hoy salí invicto. Mira que cantó victoria, cantó victoria. Sí. No, tranquilo, pero la bomba. Hoy es con Marcelo, que me debe la bomba de las 11. Ahí está, 23:02. En un ratito le contamos la bomba, en un ratito vamos a hablar con Dante Sica, en un ratito el espacio Marco Novaro, la reflexión Novaro, todo en A Dos Voces. Ahí está la bomba, un poquito demorada, ¿no? Sí. Pero Está bien, no es para tanto. es un programa especial hoy, Media falta. Después de 5 minutos, en mi escuela era media falta y por eso un par de amonestaciones. ¿Qué pasó? Estamos acá con la pelota. Vamos a hablar de Tribuna Caliente y la política, Para ir con Marcelo Palacio, ¿viste? Sí. La pelota acá. No, la bomba es que en la Casa de Gobierno están evaluando, no toda esta historia de que si Macri influye sobre los citar a comer a otro no, están preocupados por el tema de los insultos muy fuertes que recibió Mauricio Macri en la cancha de River, fue el último, en la cancha de San Lorenzo, fue hace 15 días, porque tienen temor de que esto se generalice. Y además, en la Casa Rosada piensan que esto no es espontáneo. Había ministros. Que hay alguien que lo está movilizando. En la intimidad Macri dice, mira, a mí no me importa, yo sigo igual. De hecho hubo varios que le recomendaron no recibirlo a Barros Esqueloto. Dijo, esto está pautado, a mí no me importa, yo no me voy a hacer llevar por este tipo de operaciones. Pero independientemente de eso, se está evaluando cómo frenarlo. Se habló con Angelici, se habló con el Chiqui Tapia, cómo frenar esta escalada que obviamente a un presidente que además es futbolero, esto de que un estadio repleto lo insulte y lo culpe de los problemas de su equipo o lo culpe de que beneficia a Boca, no es nada grato teniendo en cuenta que hay 2 meses que la imagen de Mauricio Macri viene cayendo. Entonces, la idea es que no se instale. La idea es que no se instale, efectivamente. Pero a su vez, Mauricio Macri, tengo información de primerísima en la tribuna, viste, te enteras de todo.
es como que dice, bueno, a mí no me importa. Dice, yo soy hincha de Boca, yo voy a hacer todo lo que... ¿Por qué me voy a condicionar con esto? Se habló y le sugirieron el lunes después. La verdad que desde afuera, después de toda esta situación, recibirlo a Barros Esqueloto fue medio como que le agregó nafta al fuego. Le sugirieron, bueno, invitarlo a Gallardo. No, ni loco. No quiere. Porque Macri considera que Gallardo y Donofrio son algunos de los que agitaron este tema y lo instalaron en la gente. Marce, ¿lo instalaron por motivos futbolísticos o por motivos políticos? Bueno, a ver, pareciera que fueron motivos futbolísticos. Ahora, en la Casa Rosada, y están haciendo sondeos también a ver cómo esto influye, consideran que hay motivos de un hecho futbolístico. Alguien dijo, che, mira, ¿por qué no vamos agitando esto? No es que dicen que Gallardo y Donofrio... Claro, que Gallardo operaron, y Donofrio pero... lo instalaron efectivamente en el mes de enero. Creo que estaban en Miami, hicieron declaraciones, la Guardia Alta, todo eso. Primero pasó en San Lorenzo, pero ahí jugaba San Lorenzo con Boca. Sí. El árbitro fue un desastre en contra de San Lorenzo, a favor de Boca. Y ahora se produjo un estadio donde no jugaba Boca. El temor es que esto vaya increyendo y que esto perjudique la imagen. Pero hay dos andariveles, ya te digo. Hay un grupo que avanza con todo el tema del marketing, los sondeos, que están preocupados, que lo quieren ver, que dicen que acá hay algo raro. Y después está más que dice, no, dice, yo sigo así porque yo disfruto del fútbol y sigo así, no estoy haciendo nada malo. Yo con Barros Esqueloto hablé Sí, es un amigo, de TV, de esto, lo otro. Y es más, creo que de un momento a otro va a recibir a Martín Palermo. Bueno, seguirá la polémica entonces. Me quedo con la pelota. Quédate con la pelota, ¿eh? Bueno, vamos a hablar con... No sé si es más fácil el fútbol o la economía. O más difícil, va. No sé, Dante, ¿qué más de...? Depende de la pasión. La pasión es muy importante y en el fútbol... ¿De qué equipo? Yo no puedo hablar de fútbol, soy de Gimnasia Esgrima de La Plata. Ah, bueno, pero es un lindo equipo. Es un lindo equipo, pero... de Racing somos amigos. Sí, somos amigos, pero lamentablemente un equipo que ha ganado... Solamente ganamos una copa que es la Centenario. Se la ganamos a River, ¿te acordás? Sí, efectivamente. Hoy se hizo esta movilización. Muchos dicen, Moyano no tiene un pelo de tonto, evaluó que la situación económica no está bien, que hay más inflación, que los salarios ahora no se actualizan, o sea que tenemos precios nuevos, salarios viejos, que hay un clima donde Moyano de alguna manera dijo, bueno, es ahora. ¿Cómo está la economía? Mira, estamos en un, si querés, en un trimestre o en los 4 o 5 primeros meses de este año donde vamos a tener mucho ruido y mucha turbulencia. ¿Por qué? Porque como vos los decías, estamos en un proceso de reacomodamiento de inflación en función de lo que fue el cambio de la pauta inflacionaria de fin de año, donde las expectativas un poco aumentaron. Estás con todo el proceso donde los precios administrados, luz, gas, transporte, que era el precio, si querés, que venía más atrasado en términos de actualización, el gobierno los está poniendo de alguna manera en régimen ahora, porque también tiene la exigencia de cumplir con la baja del déficit fiscal. Estás entrando en una discusión de paritarias en el medio que tratás de poner en marcha una reforma laboral y estás en un programa de revisión de los programas sociales donde también los movimientos sociales, no tanto lo que reciba la gente, pero sí quizás los movimientos sociales van a perder parte del poder que tenían sobre... O sea, zona de turbulencia. Zona de turbulencia. Ahora, si uno saca, y claramente vamos a tener, te diría, 4 o 5 meses hasta que terminen de cerrarse las paritarias en esta zona, la tendencia de la economía en términos de estar en un proceso de estabilización de la macroeconomía con un proceso de reforma estructural, yo diría que va encaminada. El proceso de desinflación continúa, pero más lento. Seguramente vamos a ver un segundo semestre donde ya el impacto de las tarifas sea menor y vamos a ir a una inflación que baja. No va a estar seguramente todavía las expectativas en lo que es lo que el gobierno planteó, 15%. Y este año va a ser clave la negociación salarial, porque acordate que el año pasado la negociación salarial estuvo un poco por encima de lo que se estimaba, claro, pero el ancla te resultó lo monetario. Pero digo, es factible, o sea, el gobierno no quiere establecer la cláusula de ajuste, ¿no? Que fue lo que de alguna manera mejoró los ingresos el año pasado, ¿no? Esta idea es factible porque
Si nadie cree en el 15, todos están hablando del 20, y no poner cláusula de ajuste asegura conflictividad. Sí, miremoslo así. El año pasado no fue tanto la cláusula gatillo. En general, casi todas las paritarias cerraron un poco por encima de lo que era, ¿te acordás?, la pauta que se tenía 17, de la inflación. creo que era, exactamente. Sí. Entonces, sí, en el 20 cerraron. Exacto, y en general, si vos mirabas, las paritarias se discutieron en el 2017, mirando la pérdida del 2016. Entonces, este año, ¿cuál es lo diferente? Primero, los sindicatos no van a recuperar una pérdida porque el año pasado claramente ganaron. En general, si vos mirás, según el sector, pero la recuperación fue entre el 3 y el 5% según el sector. Por lo tanto, este año están mirando inflación futura. Y fíjate que es interesante, porque la divergencia es si es el 15 que dice el gobierno o si es el 18-20 que de alguna manera hoy está mirando el mercado. Mi sensación es que la cláusula de ajuste, la cláusula gatillo o hacer revisiones semestrales, trimestrales o como viste el embarazo cada 9 meses, te permite poder zanjar esta discusión, de que vos puedas tener una discusión salarial que se ancle, y esto es muy importante para la expectativa inflacionaria. O sea, sería un éxito y ayudaría a bajar la inflación si se pacta el 15 con una revisión. Exactamente. A ver, tanto cláusula gatillo como revisión, de alguna manera te generan un proceso indexatorio, ¿no? Te podrían generar la medida que te vas, pero para la discusión de generar una expectativa de inflación a la baja y que desinfle un poco esta idea de que puede estar más arriba de 18, me parece que 15 con cláusula gatillo, con revisiones, creo que sería una buena forma de saldar y de poder anclar mucho mejor el proceso inflacionario para Dante, este año. Hoy, los radicales emularon al gobierno y hicieron un retiro que fue bastante crítico del gobierno, ¿no? Hoy estuvo Cornejo y estuvo Ernesto Sana, apareció así imprevistamente. Pero Cornejo planteó de que acá se necesita un ministro de Economía fuerte. A ver, esta es la discusión que está con este gobierno, si querés, desde que asumió, ¿no? La idea de, para esta transición y para la tarea que tenés por delante... Un ministro que fuerte, que coordine, que además asuma los costos, que no lo asuma el presidente de medidas antipáticas. Digo, es en función de cómo el presidente y cómo cada uno de los presidentes se siente más cómodo. En general, vos acordate que Argentina tiene una tradición de ministro fuerte, pero que también sus salidas generaban fuertes fusibles en la economía, ¿no? Podemos nombrar Cavallo, Labaña y mirar la historia para atrás. Fíjate que la salida en este esquema que el gobierno planteó, de si querés ministros casi secretarios con una fuerte coordinación en jefatura de gabinete, te genera las salidas de algunos ministros sin que fuera de alguna manera un impacto tan fuerte. Acordate lo que fue el año pasado la salida de Pratgay o algunos otros funcionarios. Mi sensación es que ahí tiene que ver mucho con cómo el presidente se siente más cómodo. Ahora, ¿cuál es el tema? Tenés que tener una muy buena coordinación como para poder bajar la incertidumbre, en especial en momentos de cambio, ¿no? Donde está llevando adelante Te quería estos preguntar, cambios. lo de cambio de proyección inflacionaria, ¿no? De las pautas, ¿se hizo bien o se hizo mal? A ver, yo creo que era necesario. Veníamos arrastrando una falta de coordinación entre la velocidad de la política fiscal y monetaria. Si vos recordás, Pratgay fue el que anunció la pauta fiscal y monetaria en enero del 2016 y cuando asumió Duhovne cambió la fiscal y no la monetaria. Entonces creo que era necesario, ¿por qué? Porque vos lo viste en muchos tus programas el año pasado, ya estaba generando una fuerte apreciación del tipo de cambio, que tenías el gran riesgo de que este año la apreciación del tipo de cambio te comiera las ganancias de competitividad del proceso de reformas que costaron tanto. Entonces creo que era necesario. ¿Se podría haber hecho mejor? Quizás sí, la forma de comunicación. Era imposible adelantarte a que ibas a tener un hipo, entre comillas, a nivel internacional que te iba a generar este marco de incertidumbre. Ahora, también, si querés, para la derecha del gobierno, en un proceso inédito de construcción, de estabilización macro, con cambios estructurales, es muy difícil pensar cuál es la mejor forma para hacerlo. Yo creo que fue importante que hayan reconocido el error. Vos sabés que muchos analistas o economistas o muchos empresarios decían había que acelerar lo fiscal. Yo creo que los límites políticos del gobierno para lo fiscal... Está bien el gradualismo. Está bien el gradualismo. Ahora, el tema de... Hay un tema que es este, ¿no? Argentina tiene déficit comercial récord, ¿no? Sí. 8.500 millones de dólares más o menos. Necesita 30.000 para financiarse. Gasta 10.000 más o menos, no sé, vos tendrás la cifra exacta, en turismo. Sí, turismo el año pasado fue 10.000 más o menos y más, te digo, 20.000 de atesoramiento tuviste. Además, ¿no? Que aumentó el atesoramiento. ¿Es viable o eso explota en algún momento? Mira,
una cosa es la foto y otra cosa es la película, ¿no? La tendencia. Claramente, hay muchos países... Porque muchos dicen, bueno, esta historia ya la vimos. Cuando el déficit comercial empieza a incrementar, algún día el dólar tiene que saltar. Bueno, a ver, Marcelo, vos sabés que si mirás la historia económica argentina, los límites a la expansión y al crecimiento te los da el cuello del sector externo, ¿no? Cuando llegabas. Ahora, creo que hoy hay, primero, condimentos de política económica que no se repitieron en otras etapas. Me parece que es importante tener el tipo de cambio flexible que te permite de alguna manera absorber algunos cambios. Si vos mirás la historia, hay muchos países que han tenido durante muchos años déficit de cuenta corriente, ¿no? Argentina hoy, a mí me preocupa menos el déficit fiscal y miro con más preocupación la cuenta de déficit que externo. No está tan popular, ¿no? Exacto, pero ¿por qué? Porque en el fiscal el gobierno tiene mucha más capacidad de acción en el corto plazo, puede decidir, tiene que, si querés, bancarse, movilizaciones por el ajuste, pero tiene más capacidad de decisión. Vos la corrección del sector externo te lleva mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque tenés que aumentar las exportaciones y para eso tenés que ser más competitivo. Y no solo por tipo de cambio, por muchas de las cosas que nombró recién el ministro, que de alguna manera que tenés que trabajar, tenés que tener un contexto internacional que te favorezca. Entonces, yo creo que hoy la mirada más preocupante está ahí. Hoy, si uno mira el déficit comercial, lo explica mucho más el crecimiento de la importación de bienes de capital y bienes intermedios. Y no te acordás cómo fue a finales de los 90, que el grueso eran bienes de consumo que te reemplazaban producción local. Pero eso implica, si tenemos déficit comercial, hay atesoramiento, la gente se va de vacaciones, ¿que el dólar tendría que salir más? Esto implica que en este mercado, con este nivel de demanda de dólares, es muy difícil que vos puedas tener una mejora en el tipo de cambio en términos reales. Fíjate, tuvimos un acomodamiento ahora cuando se cambió la meta de inflación. ¿Eso fue una decisión del gobierno de subirlo a 20? Yo creo que el gobierno lo que hizo dejó que el mercado se acomode. Y fíjate que no intervino, ¿no? Yo creo que encontramos un nuevo nivel y a partir de ahora el tipo de cambio me parece que va a acompañar la inflación. Lo que yo creo que tenemos que mirar es que tenemos que acostumbrarnos a que por lo menos los próximos 5 años vamos a seguir con déficit comercial, por eso hay que mirar la película, pero que ese déficit comercial va a ir bajando y lo que tenemos que mirar es que hay sectores que en algún momento empujaron mucho. Acordate que en el 2005 teníamos un superávit de 12.000 millones de dólares que la mitad lo explicaba energía y hoy es deficitario. Entonces, cuando recuperemos la capacidad de autogeneración, cuando la minería vuelva a traccionar, cuando Brasil recupere su velocidad, seguramente eso va a ir bajando y lo que tenemos que mirar es la calidad, que cada vez más sea inversión en bienes de capital, que mejore nuestro nivel de competitividad para poder crecer los transables. Antes la última, el gobierno dijo, por lo menos comunicó, que el cambio de las metas de inflación, entre otras cosas, apuntaba a bajar la tasa, ¿no? Exacto. Que eso es reactivante, ¿no? Ahora la tasa bajó poco y nada, seguimos más alto que el 22 de octubre. No, es cierto que la tasa bajó y se frenó. ¿Por qué? Porque acordate que tuviste un movimiento internacional producto de lo que fue ciertos números que generaron preocupación en términos de ¿No lo que genera podía desorientación eso que baja, que sube, pero que al final no baja, pero bueno, pero mirá este dato interesante. Hoy el Central, la última decisión de tomar, de frenar el proceso de baja, por un lado te demostró preocupación por el proceso de desinflación, pero también está mirando a nivel de actividad. Quizás la recomendación para esta última sesión hubiese sido aumentar la tasa de interés, porque tenés expectativa de inflación creciendo. Entonces yo creo que tenemos que dejar pasar enero, febrero y marzo, donde se acomode un poco la tasa de inflación y vamos a ver de nuevo un proceso de desinflación en la tasa. Dante Sica, gracias. No, gracias a vos, Marcelo, por la invitación. Bueno, vamos con la reflexión Novaro. Vamos a hablar de un tema que hasta ayer fue el gran tema, las cuentas en el exterior del señor Gilligan. Esto es una sociedad británica perfectamente declarada en Reino Unido, con los impuestos al día y totalmente transparente. Un apego absoluto a la transparencia, a una administración clara, en la cual todos aquellos que estamos administrando y actuando como servidores públicos tenemos que demostrar. Nosotros confiamos en nuestra gente, que vaya a la oficina de corrupción, presente todos los papeles y a partir de eso pues son temas muy técnicos para saber si hubo o no hubo alguna omisión en la declaración jurada, en los impuestos, en lo que sea. Digamos, y en eso no habrá, digamos, protección para nadie. Si alguien hizo algo mal, esa persona tendrá que responder ante la justicia y nosotros no vamos a apañar a nadie. Si vos fueras Díaz Gilligan, ¿pedirías licencia? Yo probablemente
Probablemente sí, pero está en mí, eso es personal de cada uno. Después de la escalada mediática que hubo y el tema cada vez iba creciendo más, lo que más ayudaba al gobierno en ese momento era que diera un paso al costado. Bueno, ahí estamos con Marco Novaro. ¿Qué tal, Marcos? Todo bien, ¿qué tal vos? Bien. ¿Y toda esta historia? Bueno, a ver, tardó, pero finalmente resolvió el caso, digamos, y lo hizo con un criterio un poco más parecido a lo de Gómez Centurión que a lo de los últimos ministros que quedaron implicados en cosas parecidas, ¿no? Tuvo la secuencia de Chevere, Triaca, Caputo, que parecía indicar que el gobierno no iba a soltarle la mano a nadie, por más complicado que estuviera, y por más costos políticos que pagara. Y bueno, eso generaba ya una presión, ¿no? En algunos casos, uno puede decir, los presidentes tratan de conservar funcionarios que consideran muy valiosos. Bueno, podría ser el caso de Triaca en medio de la batalla sindical. Sí, también de Caputo, ¿no? Me parece. Y de Caputo con el problema, digamos, de financiar esta economía, digamos, tan desequilibrada. Pero la verdad es que cuando se acumulan tantos casos, uno dice, bueno, es el método, digamos, vamos a ignorar las denuncias. Esto no se parece demasiado a la experiencia kirchnerista. Ignoramos lo que pasa en el terreno. Sí, inicialmente el gobierno, sobre todo de Andrés, ¿no? Que era el jefe directo, habló en Mar del Plata, fue el primero que habló, hizo una defensa muy, muy fuerte, pero se ve que a medida que pasaban las horas... Pasaron las horas pero además y empezaron 72 horas, digo, fue muy entre rápido el viernes y el lunes, entre la defensa y la renuncia. Sí. Y bueno, yo creo que, a ver, influyeron varios factores. Por un lado, no era un funcionario tan importante como los ministros de esa lista de complicados, digamos, ¿no? Entonces, se justificaba dar un ejemplo, decir, bueno, no es que estamos defendiendo lo indefendible, ¿no? Vamos a actuar en este caso y me parece que la señal fue a partir de que Peña dijo, bueno, esto lo vamos a considerar, ¿no? Vamos a considerar una licencia, un paso al costado. Bueno, todos los funcionarios empezaron a alinearse. Claro, porque estas cosas de alguna manera, o sea, el gobierno quiso una impronta de que digamos, era distinto a los kirchneristas, ¿no? Claro. Y esto, obviamente, o lo de Triaca también, lo estaba complicando. Sí, más por ese antecedente, ¿no? Recordemos, al comienzo de la gestión, con Gómez Centurión fueron muy duros. Claro, sí, claro, ¿no? Que lo separaron con una denuncia anónima. Con una denuncia que era muy poco seria, ¿no? Con muy poca sustento. Anónima, era una cosa anónima, ¿no? Exactamente, tuvieron que revisar esa decisión. Entonces, ¿por qué después adoptaron una posición tan defensiva y hasta más defensiva, incluso indiferente? Uno podría decir que, se asustaron de esta seguidilla y se asustaron de la caída en las encuestas. Y tal vez dijeron, si empezamos a soltar la mano a algunos funcionarios, vamos a cebar a la crítica periodística y a la oposición y vamos a tener que soltar la mano a muchos más. Bueno, Marcos, que es un poco el temor también de estos casos, ¿no? Uno genera un antecedente. Entonces, la próxima denuncia van a decir, así como le soltaron la mano a Gilligan, hagan lo mismo ahora, ¿no? Pero fue un dato también que Díaz Gilligan de alguna manera le echara la culpa a los medios, ¿no? Claro. Primero a la investigación del diario El País y después incluso a los que lo entrevistaron. Fue muy llamativo eso. Con los medios, Marina y Marcos. Díaz Gilligan, ¿no? Que criticó a los medios, que dijo que se ocupaban de cosas de su vida privada. Bueno, es funcionario, era. Y hoy también Moyano se la agarró con los medios. Bueno, o sea, en 2 días pero eso quedó, volvimos a la luz. Los ¿no? malos. Sí. Sí, frente a situaciones desesperadas parece que es un argumento, digamos, un caballito de batalla fácil. ¿Ya? Además, lo de Díaz Gilligan es un poco comprensible que él hable de los medios porque no le puede echar la culpa a sus jefes ingratos. Claro. Van a decir, bueno, ¿por qué me hacen esto a mí y a mis colegas más poderosos le perdonan cosas peores o parecidas, digamos? Entonces, bueno, la idea de que acá los medios fueron muy salvajes porque se largaron así a pedir su institución. Bastante prudente, ¿no? Yo creo que nadie en los medios hizo demasiado activismo para pedir la renuncia, digamos, ¿no? Más bien,
bueno, hubo una investigación seria del país que después los medios locales tomaron. Que le había dado además su debido derecho a réplica. Exactamente. Se lo había informado antes de la investigación, se le había dado la posibilidad de responder todo lo que indica la práctica periodística. Lo que respondió lo complicó un poquito más, puede decir que le prestó la cuenta a un tercero para que ponga 1.200.000. Bueno, terminó en causa judicial, ¿no? Claro, sumó más complicaciones, porque si actuó de Testaferro, digamos, es más complicado todavía. Y además puso un poco en el tapete este asunto de que las declaraciones juradas son un papel oficial muy, muy importante, pero parece que para algunos funcionarios son algo que se llena medio como así de distraído, digamos, ¿no? O sea, que uno pone o no pone cosas según lo que le gusta. Y hay reglas muy estrictas sobre eso. Me parece que con la renuncia también se genera un antecedente respecto de que las declaraciones juradas hay que tomárselas en serio, digamos. Si no, mejor no las hagamos. Seguro. Además, como en la época del kirchnerismo, que nadie le daba bola a eso. Hay que aclarar que la declaración ante la Oficina Anticorrupción, hay una declaración como pública que todos podemos acceder, y después hay anexos secretos que también pueden incluir un montón de estas cosas, ¿no? Y en este caso no se había incluido. Y en este caso no estaban, y esos también son los tipos de problemas que complican a otros funcionarios que han tenido ocasión de revisar incluso esos anexos, de ampliarlos, y que en algunos casos no lo han hecho, ¿no? Entonces, yo creo que incluyeron toda la sociedad. O no incluyeron todo lo que tienen que poner. Entonces yo creo que el gobierno, digamos, se debe ahora la tarea de darse un método para resolver este tipo de problemas, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los estándares que irrenunciablemente va a respetar? Aunque quede claro, mentir en la declaración jurada, eso no tolerable. Que lo diga tampoco está bien que porque un funcionario es importante, entonces, bueno, vamos a ver, y porque otro es menos importante, le cortamos la cabeza. Bueno, la doble vara rige, digo, no es una novedad. No, pero no tendría que regir, ¿no? No, claro, y además, si no, se convierte eso en un método informal, pero muy manejable, porque entonces estamos compensando. En vez de castigar a los culpables, compensamos, ¿no? Claro. Entonces, al que más o menos lo necesitamos, lo salvamos por cualquier cosa. Marcos, gracias, ¿eh? No, a ustedes. Pues ya está, en Reflexión Novaro, ya aprobado, ¿viste? Quedó el sello, Marcos. Vamos a ir a una brevísima pausa. Tenemos una información, la vamos a anticipar ahora. Bueno. Y va a ser una gran noticia, te digo, lunes o martes. Es judicial. Va a ser un... Mirá que ya hicimos la bomba, No, pero una mini bomba. Mini bomba, después. Para invertir tus utilidades, las mejores opciones inmobiliarias las tenés con el que sabe. Con Adrián Mercado, del campo a la ciudad. Encontranos en Expo Agro del 13 al 16 de marzo. Grupo Adrián Mercado. Hoy es momento de descubrir, de encontrarte con vos, de imaginar. San Juan brilla para todos. Vamos a hacer una mini bomba. Una mini bomba extra. Mini bomba para hoy. Esto va a ser una noticia muy fuerte lunes o martes de la semana próxima. Nosotros lo habíamos anticipado, pero ahora lo reconfirmamos. Cristina Fernández de Kirchner a juicio oral por la denuncia, que es la madre de todas las denuncias de corrupción, que es la obra pública, la asociación ilícita. ¿Por qué es la madre de todas las investigaciones de corrupción? Porque supuestamente de esa asignación de obra pública sale la plata de supuesto retorno de OTESUR, de los sauces y demás. A juicio oral, Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Carlos Kirchner, José López, y sigue la ley. Los empresarios, están todos en los esa empresarios causa. Y además toda la gente que estaba en vialidad. Va a ser muy importante, va a ser una elevación a juicio muy, muy trascendente, y se espera que esto comience. Bueno, hay una serie de procesos judiciales este mismo año, lo anticipamos acá, va a ser una noticia bomba la semana próxima, lo anticipamos aquí esta noche en A Dos Voces. Bueno, bomba doble, tardaste, pero trajiste dos bombas, sí. Está bien. Lo que pasa es que estábamos pensando cuál era la bomba con la producción y... había que decidirla. Bien, está muy bien. Bueno, le damos un abrazo a Francisco Anselmi, que se va de vacaciones. Se va de vacaciones muy merecidas de la producción. ¿Se vuelve, Edgardo? Vuelve Edgardo. Sí, me prometió. No sabemos si el miércoles próximo. Yo no lo sé. Ahora a mí me ahora no nos está que... viendo, mira. No nos está viendo. No tengo ninguna duda. Podemos decir cualquier cosa en este momento de Edgardo Alfano que no se va a enterar.
Sí, nos vamos a limitar. Y le mandamos un beso a toda la familia de Pablo Winocur. Sí, a Pablo, a Ame y a todos. Y a los niños, exactamente. Brindamos por ellos. Uno de los productores, sí, productor histórico. tuvo un accidente, por suerte está todo bien. Está todo bien, exactamente. Gran motivo de alegría. Brindamos por ellos hoy. Dale, dale. Nos vamos, como siempre, nuestro compromiso con vos.